Voy a comenzar a desarrollar este quinto módulo del curso, al cual le he puesto como título Determinación legal e individualización judicial. Quiero primero, obviamente, detenerme en el tema de la determinación legal, o sea, cómo hace el legislador para efectuar una fijación, en su caso, del tipo de pena y cuando la pena es divisible, por razón del tiempo, de la cantidad, también la duración de la pena. Lo primero que quiero decir en este momento es que el intérprete, primero el legislador, pero luego el intérprete cuando va a aplicar la ley, tiene que tener sumo cuidado en el uso del lenguaje. Nosotros, los argentinos, tenemos un idioma, el idioma es castellano. Me detengo un poquito en el idioma castellano porque en realidad esto es el idioma de Castilla. A veces en el ámbito internacional se habla español, se dice que es español, el idioma es español, pero en España hay varios idiomas. Nosotros usamos el idioma de Castilla y tendríamos que siempre estar atentos a la significación de las palabras conforme a aquel idioma y conforme a la interpretación, a la fijación del significado que le da la Real Academia Española. Pero una cosa es la cultura lingüística y otra cosa es el uso que se hace del idioma en los respectivos lugares. Hay que tener en cuenta el uso, porque el uso determina en definitiva el significado de las palabras. En este momento recuerdo que el artículo 34, inciso primero del Código Penal, cuando trata el tema de la inimputabilidad, dice que no serán punibles aquellos individuos que obrasen en razón de la alteración morbosa de sus facultades. Hoy ese adjetivo morboso no tendría el mismo significado que tiene o que tuvo en 1921. Como seguramente no tendrá dentro de unos años el mismo significado la palabra pareja que usa el Código Penal en sus recientes reformas cuando habla del homicidio calificado por la relación de pareja. Tengo que también señalar a los efectos de la práctica profesional, tanto de abogados, fiscales, defensores como jueces, que las palabras que usa el diccionario y que se emplean en la ley penal tienen su significado y el significado tiene un valor muy importante. No solamente en cuanto al artículo, al sustantivo, al adjetivo, recién me referí al adjetivo morboso, sino también a las conjunciones, preposiciones, porque cambian el significado. Fíjense ustedes que en el tema del aborto, cuando se hace la interpretación de qué dice el código respecto del aborto, se habla de la posibilidad de practicar el aborto cuando el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor de una mujer idiota o demente. Y esta "o" tiene mucha importancia porque es una conjunción disyuntiva. Quiere decir que está contemplando expresamente, solamente con el uso de la "o", la posibilidad de que el aborto no sea punible en esos casos. No se lo interpretó así durante muchos años hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que efectivamente esa "o" tenía esa importancia. En este módulo también hablo de los límites máximos. Todos sabemos que en las penas divisibles, me estoy pensando en este momento en las penas privativas de libertad, el Código establece una posibilidad de aplicar una pena que vaya de un límite mínimo a un límite máximo. El tema principal que ahora me ocupa es si resulta correcto y posible que el intérprete prescinda
de los límites máximos. O sea, no aplique los límites máximos. El problema no está tanto en esa posibilidad de aplicar o no el límite máximo, porque generalmente las penas que se establecen entre un mínimo y un máximo establecen una relación que es sumamente elástica. Pensemos en el homicidio simple, que tiene pena de 8 a 25 años de reclusión o prisión. No creo que ningún juez vaya a decir que no es constitucionalmente apto el hecho de que el Código Penal establezca una pena máxima de 25 años. Pero el problema se ha planteado judicialmente con los límites mínimos. O sea, hay varias resoluciones judiciales donde el tribunal prescinde de los mínimos. Y uno se pregunta, desde el punto de vista constitucional, ¿esto es correcto? Desde la pura teoría, la respuesta es no, porque el juez no puede modificar la ley. A quien le corresponde dictar la ley y establecer en su caso las penas es al legislador. Pero en algunos casos esto ha ocurrido porque los jueces han pensado que la pena mínima establecida por el patrón legal es demasiado elevada y que esto choca contra el principio constitucionalmente admitido de proporcionalidad. Y entonces han reducido la pena por debajo del mínimo legal. Hay que advertir un tema que tiene bastante importancia, que es justamente el tema de los acuerdos que se realizan entre la acusación, la defensa, entre quien está pidiendo que le apliquen pena al imputado y el imputado que está tratando de que obviamente la pena que en su caso le corresponda sea mínima. Me refiero a los acuerdos que se realizan en este sentido y a los procedimientos abreviados, donde aparece efectivamente la posibilidad en que se llegue a un acuerdo por debajo del mínimo legal. Con lo cual estoy pensando en que efectivamente hay un conflicto de poderes entre el legislativo y el judicial, que en este caso está auspiciado por esta posibilidad de que existan estos acuerdos entre las partes para poner fin, dice la doctrina por lo menos, a un conflicto. Y la palabra conflicto también tiene su significado que necesita una aclaración. Cuando se habla de conflicto, se habla de un conflicto que es un conflicto cuando existe la posibilidad de que haya una persona que ha agredido a otro y el otro, la víctima, acepta o no, por mediación, en su caso, de quien lo representa como querellante o del fiscal, admite o no la posibilidad de que se sancione al agresor por debajo del mínimo legal. Y el último punto de este módulo se refiere a las pautas para la individualización judicial. Un problema bastante serio que no ha tenido, pienso yo, suficiente desarrollo en la doctrina, ni tampoco se observa que se aplique estrictamente las pautas fijadas por el Código en la jurisprudencia. Porque efectivamente el Código Penal dice que en las penas divisibles, por razón del tiempo de la cantidad, los jueces fijarán la condenación conforme a pautas objetivas y a pautas subjetivas. Estas pautas objetivas y subjetivas están fijadas en la ley. Dice la ley cuáles son las circunstancias atenuantes y agravantes. No establece nuestro Código Penal argentino esa división. Las circunstancias pueden ser agravantes o atenuantes, alguna de ellas, salvo algún caso en que efectivamente no pueden ser otra cosa que atenuantes, como por ejemplo la miseria o la dificultad de ganarse sustento propio o de su familia. Pero hay circunstancias, por ejemplo la edad, que pueden funcionar como agravantes o como atenuantes.
Desde el punto de vista puramente legal, será bastante difícil que el legislador, si hay un cambio legislativo en este sentido, establezca otros criterios. Los criterios que usa el Código Penal argentino son también utilizados por la mayoría de los códigos latinoamericanos con algunas referencias específicas. Muchos siguen las pautas, o por lo menos coinciden con las pautas del Código argentino. Pero para mi forma de pensar, hay un tema bastante importante que lo mencioné posiblemente en otras disertaciones de este mismo curso, que es el tema de la cesura del juicio. La cesura del juicio significa que un juicio penal se tendría que resolver primero en la primera parte del juicio, estableciendo si el individuo que está siendo juzgado es realmente el autor del hecho y merece pena. Y ahí corta el juicio, se produce la cesura del juicio y aparece la segunda parte donde se va a fijar la pena. En los códigos procesales penales, tanto de la Nación como de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no todos ellos tienen esta etapa definida de la cesura del juicio. Pero es muy importante y yo creo, estoy convencido, que cuando se va a fijar la pena concreta, el tribunal tendría que decir, en base a la prueba que se le ha aportado, tendría que decir si, por ejemplo, la edad que he mencionado hace un rato, es una circunstancia para el caso agravante o atenuante y por qué. Es muy raro, yo no lo he observado en las sentencias penales, es muy raro que el tribunal se expida teniendo en cuenta lo que dice el Código Penal y en cada una de los hechos o de las formas de resolver el conflicto que establece. Y tendría que decir los motivos, en este caso los motivos que determinan a alguien a delinquir, son motivos que juegan para el supuesto como agravantes o atenuantes, y así en cada una de las pautas que dan los artículos 40 y 41 del Código Penal. Esto con el agravante que desde 1921 hasta la actualidad se ha ido modificando el Código Penal y se han establecido una serie de pautas que en algunos casos, en casi todos por supuesto, establecen el funcionamiento de estas formas de actuar fundamentalmente como agravantes.